al fin de cada 7 años, en el año de remisión, en las fiestas de los tabernáculos. Aleluya. Siéntese, mi hermano. Aleluya. Bendito eres, Señor Jesús. Vemos ahí que Moisés ya estaba viejo, estaba lleno de vida. Lo pone así. Ya estaba débil, creo, no sé, Dios lo vio. Pero Dios lo que vio en él, que él hizo lo que pudo. Amén. Amén. Él hizo lo que pudo, pero ve lo que veo yo, que él tenía a alguien al lado que confió en todo el proceso, el trayecto. Tenía la vista a una persona, a un siervo, y ese siervo estaba confiado. No sabía la sorpresa con que Moisés, cuando bajara de allá del cerro y decirle a él, no se le esperaba, porque solo la sabía Moisés y Dios. Moisés y Dios, quien le está diciendo a Dios, que vas a poner, tú no pasarás la tierra, le está diciendo, hasta ahí llegaste, pero vas a escoger aquel siervo, vas a poner aquel siervo para que siga el camino. El Señor no cortó, lo que voy yo, que el Señor no cortó hasta ahí. No, el Señor dijo, pensó en mí, pensó en usted, pensó en usted, en usted, pensó en los que venían más adelante, puede ser sus nietos, de los nietos, de los nietos, de ellos, puso a alguien más que lo instruyera. Entonces el Señor lo que quiere que nosotros, me gusta leerlo, ¿sabe por qué? Porque el Señor lo que quiere que nosotros los preparemos, porque nadie sabe qué Dios trae para nosotros el día de mañana. Amén. Amén. Así como esta jovencita la vemos aquí, como pueden estar muchos jóvenes, ella capta y lee más la Biblia, y cuando la ve aquí yo, va a estar, Dios la va a usar. Y a través de la palabra, ella va a hablar lenguas y va a traer más jóvenes, porque ella se va a poder mover más. Amén. Y Dios dice, dejad venir a todo aquel que quiere escuchar mi palabra. Amén. Porque el Señor dice que el día de mañana esto se va a acabar. El libro se va a acabar. Amén. Por eso necesitamos nosotros aprender. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Se va a acabar. Pero Dios lo que quiere es como dicen aquí, el knowledge que está en nosotros aquí. Que nos aprendamos nosotros la palabra. Para que mañana nosotros podamos seguir. No importa si esto esté o no esté, porque alguien va a venir. Si esto no está, ¿qué sabes tú de Dios? Pero Dios nos va a poner en nosotros qué debemos hablar, qué debemos hacer. Por eso Dios quiere que nosotros sigamos aprendiendo de esta palabra cada minuto, cada segundo, porque Dios está lleno de sorpresa y lo vamos a sorprender el día que venga. Para usted, para mí, para cada uno de ustedes. Yo los dejo, hermano, y nos va a tomar otro tiempo. Yo los dejo aquí, que sea, gracias a Dios en este momento. Vamos al hermano que prosiga el mensaje. Amén. Aleluya. Dios le bendiga, hermano. Gracias. Le damos gracias al Señor, ya que pues estamos aquí para darle la honra y darle la gloria al Señor. Amén. Para darle gracias al Señor. Y bueno, pues hemos estado trabajando con un libro, más bien con un cuadernillo, ¿verdad? Que nos ha dado el instituto. Pero hemos recibido otro cuadernillo en el cual, ¿verdad?, la última clase hablamos un poco de ello. Hablamos un poco de lo que viene siendo, cómo está conformada, ¿verdad?, la Biblia. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de los libros, tanto como es en la versión judía,
sabemos que nosotros tenemos, ¿verdad? Los escritos. Sí, tenemos la escritura. Judía. ¿Y por qué es judía? Sí, ya que este es del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que conforma al pueblo de Israel? ¿Qué es lo que hace el pueblo de Israel? Hermana María, ¿cómo se conforma el pueblo de Israel? Si vamos a Génesis, vamos a encontrar realmente la historia que viene dándonos ¿qué? Son las 12 tribus. A Israel lo conforman 12 tribus, que son los 12 hijos de Jacob, que después se le cambió el nombre a Israel. ¿Sí? Entonces, Jacob tuvo 12 hijos, de los cuales se hicieron las 12 tribus. ¿En dónde se formaron esas 12 tribus? Esas 12 tribus se formaron en Egipto. Cuando llegaron a Egipto, ahí ya estaba ¿quién? Josué, uno de los hermanos menores. Ahí estaba ya Josué. Entonces ahí es donde se va formando el pueblo de Israel. Entonces se conforman por 12 tribus. En una de ellas se encuentra Judá, uno de los hijos. Tuvo una hija que se llamaba Dina, pero fue muerta, fue asesinada. Entonces aquí encontramos a Judá. ¿Qué es lo que sucede después? Son rescatados. Estamos leyendo el libro leímos una parte del libro de Deuteronomios, en donde cuando son sacados de Egipto, son llevados al desierto y se les entrega todo lo que viene siendo los estatutos, reglas, preceptos, leyes, mandamientos del Señor. Encontramos ahí las leyes morales y las leyes rituales o ceremoniales. Entonces, después de allí es cuando dice que José es el que va a introducir a las tribus, y eso se le llama la etapa de la conquista. Vamos a ver un poco, porque tenemos que ver en lo que viene siendo este librillo, que es el de ¿qué? Panorama del Nuevo Testamento. ¿Sí? Yo siempre he dicho que nosotros no podemos comprender el Nuevo Testamento si nosotros no conocemos el Antiguo Testamento. Si tú no conoces las leyes y los mandamientos, los estatutos, y comprendes realmente lo que viene siendo Moisés verdaderamente, no podrás entender lo que Jesús está hablando, lo que los fariseos están hablando, lo que después habla Pablo. Entonces, para poder hacer un estudio acerca de la Escritura, podemos hacerlo de dos maneras. Podemos usar dos maneras de leer y estudiar la Biblia. Número uno,
Sí, es la escritura judía, es un estudio exhaustivo de dos maneras. Número uno, puede ser el método cronológico. Que es lo que vamos a utilizar ahorita, ese método cronológico. Y tenemos el segundo método, que viene siendo el método teológico. Que viene siendo el doctrinal. De esas dos maneras es como se estudia la Biblia. Pero primeramente tú tienes que entrar en el método cronológico para poder verdaderamente saber la historia. Vamos a entrar en una parte donde verdaderamente muchas veces no la mencionan en algunas partes, pero en nuestro librillo sí lo menciona. Entonces, vamos a comenzar con este método cronológico. ¿Sí? En este método cronológico encontramos la etapa de la creación. Esto lo encontramos en Génesis. En el capítulo 1 al capítulo 11. Después de aquí viene la etapa patriarcal. La etapa patriarcal, que viene siendo de Génesis, capítulo 12 al capítulo 50. La etapa patriarcal. Después encontramos la siguiente etapa, que viene siendo la etapa del Éxodo. Esa etapa del Éxodo, pues entran los 4 libros, ¿verdad? Que viene siendo el Éxodo, el Levítico, el Deuteronomio, y me falta el Números. En ese Éxodo, en esa salida, en ese caminar del desierto, están registrados en estos libros todo lo que sucedió en esa etapa. Ya después es la que se le menciona la siguiente, que viene siendo la etapa de la conquista. Que lo encontramos con el libro de Josué. Entonces, estamos encontrando ahorita, sí, realmente esto es un estudio bastante profundo. Al estar estudiando cada una de las partes, esto tan solo es algo general, porque el siguiente paso es ver qué es lo que encontramos en esta parte de la creación y dar algo también rápido. Después pasaríamos a lo que viene siendo por cada etapa, pero haciéndola rápida.
haciéndola realmente, ¿cómo les diré? Concentrado, rápido. Sí, porque es precisamente porque tenemos que entrar en ¿dónde? Tenemos que entrar en lo que viene siendo la segunda parte de lo que viene siendo el Evangelio. Pero para todo esto tenemos que entender esto. Luego viene la etapa del reino. Y se le denomina como Reino Unido. En eso los encontramos en los libros de Primera de Samuel, creo que me brinqué una, porque falta la etapa de jueces. Después de la etapa de la conquista viene la de los jueces, que no tenían rey. Y esa la encontramos en el libro de Jueces y Primera de Samuel, del 1 al 8. Después viene la etapa del Reino Unido. Esto lo encontramos en Primera de Samuel, del 8, primer libro de Crónicas, también lo encontré, primera y segunda de Crónicas, Primera de Reyes, también lo encontramos en Proverbios, Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, después viene la etapa de el reino dividido. Esta etapa la podemos encontrar con varios profetas. Realmente son la mayoría, como Joel. Podemos encontrarla con Abdías, Oseas, Miqueas, y varios más. Ya después entramos en lo que viene siendo la etapa de la cautividad, ¿sí? Cuando son llevados al reino de Nabucodonosor. Y ahí encontramos a quién. En esa parte encontramos en la etapa del cautiverio por una parte, ¿sí? Aquí hay dos, ¿sí? Los que se quedan en Jerusalén y los que van a Babilonia. Allí encontramos diferentes profetas. Aquí el que se quedó en Jerusalén fue ¿quién? Fue Jeremías. ¿Quiénes estaban en Babilonia? Daniel y Ezequiel. Encontramos a esos profetas, encontramos a esa gente en ese reino dividido. En la etapa del retorno,
En la etapa del retorno del cautiverio, recordemos que hubo dos, ¿y a quién encontramos en el retorno? Ya estuvimos estudiando el libro de El Líder. ¿Hablaba de quién? Hablaba de Nehemías. ¿Hablaba de quién otro? De Esdras. Que van a reconstruir el templo, van a reconstruir lo que viene siendo el templo. Encontramos a Zacarías, encontramos a Ageo, encontramos a Malaquías, en ese retorno. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Aquí sucede una etapa que muchas veces, muy pocas veces, la hablan, la platican, que viene siendo la etapa del silencio. En esta etapa del silencio es donde surgen los libros apócrifos. Que viene siendo primera y segundo libro de Maquiaveos. Sí, de Maquiaveos. Ese es el examen que ustedes tienen ahorita. Que lo estuviera haciendo. Ahí encontramos a Maquiaveos. O sea, nuestra Biblia no los tiene porque son apócrifos. Pero bueno, el estudiar estos libros, son cerca de 7 libros. Judith y el dragón, por allí está Judith y el dragón. Sabiduría de Salomón. ¿Cuáles otros? Ahorita no me acuerdo de estos otros, pero son cerca de 7 libros. En estos, especialmente aquí en Maquiaveos, se narra lo que sucedió aproximadamente en una etapa de allí, en una época, por ahí por el 300 antes de Cristo, sí, porque esto data de aproximadamente 400 años entre la etapa final que les estoy dando y esta etapa, para llegar a lo que viene siendo la aparición de las profecías relacionadas con el Mesías. Y ¿sí? Esos 400 años de silencio dicen que, yo no sé, pero dicen que es lo que separa al Antiguo Testamento con el Nuevo. Sí, realmente eso es lo que surge. Y precisamente ¿por qué? Porque precisamente, pues les digo que hubo dos exilios. Sí, el primero cuando se van, ¿verdad? Que ya mencionamos el primero, que se van a lo que viene siendo a la parte del rey Nabucodonosor. Y en esta parte del silencio, sí, que cuando ellos regresan del exilio, es cuando ellos empiezan a separar otra vez. Sí. O sea, porque eso donde dice exilio es lo mismo cuando dice que fueron deportados a Babilonia. A Babilonia, sí. La etapa de la deportación a Babilonia. Entonces regresan, ¿verdad? Vemos allí a Esdras, vemos allí
a estos hombres volver a regresar a estar levantando, pero ya después de allí vuelve otra vez una etapa en donde no había profetas, no había hombres de Dios que llevaran la exhortación a que volvieran. Y aquí en esta etapa es bien importante que la conozcamos para poder entender en la etapa de los evangelios por qué es que no aparece el sacerdocio real, sino aparecen ¿quiénes? Los escribas, los fariseos, los seduceos. ¿Y cómo es que estaba conformado todo eso cuando llegó Jesús? ¿Qué es por qué estaban estos fariseos y estaba el Sanedrín? Cuando llevan a Jesús a juicio, lo llevan con el Sanedrín y estaban con los fariseos, con el sumo sacerdote, de donde surgió ese sumo sacerdote que verdaderamente pues no hacía las cosas como se deberían de hacer. Más bien era cosa de política. Sí, porque se iban y se metían allá con el gobernador, se iban y se metían con Poncio Pilato, se iban por allá con otros gobernadores. Precisamente ¿para qué? Para mantener un estatus. Ajá, porque dice que cuando crucificaron al Señor, dice que lo llevaron al Sanedrín. Al Sanedrín. ¿Qué es lo que conforma el Sanedrín? 72 ancianos o conocedores de la ley. Dicen muchos que por allí es donde sale Pablo. Era parte del Sanedrín, era un conocedor de la ley. Lo nombraron parte de, estaba viendo la historia de él y él aceptó. Y por eso era que él hacía lo que hacía, porque tenía cartas de ellos, del Sanedrín. Del Sanedrín, de los sacerdotes y de todos ellos. Entonces dicen que Pablo pertenecía a esa clase del Sanedrín, porque él dice, yo soy ¿de qué? De la tribu de Benjamín. O sea que él no era de la tribu de los levitas, de Levi, para permanecer como sacerdote, ni nada de eso. Simplemente que él era de Benjamín y conocedor de la ley. Y dicen que él pertenecía al Sanedrín. Él tenía precisamente toda esa autoridad para decir si se les quitaba la vida o no. Y es por eso de que encontramos a un Pablo persiguiendo, o más bien a Saulo de Tarso, persiguiendo a todos los del... ¿Cómo se les conocía primero? ¿No? Tenían un nombre especial la iglesia. Los del camino. Así es como se les conoció primeramente, los del camino. Ya después, en el transcurso por allá, se les comienza a llamar cristianos. Pero primero, por eso es de que Pablo da su testimonio y dice, y yo perseguía a estos del camino. Porque así se les conocía, los del camino. A los que habían conocido de Dios. Sí, todo lo que viene siendo toda la expansión, ¿sí? Cuando llega el bautismo o el Espíritu Santo sobre los que estaban en el aposento alto, después de allí surge una persecución y son esparcidos. Pero allí se les conocía como los del camino. Pero como iban predicando de un Cristo,
pero ¿por qué le hablaban de un Cristo? Si eso es griego. Bueno, hay que conocer lo que sucedió en la etapa del silencio. ¿Qué es lo que sucede en la etapa del silencio? En la etapa del silencio encontramos allí que llegan a conquistar los persas. Después de los persas, conforme a lo que viene siendo la profecía de Daniel, llegan ¿quiénes? Los griegos. Llegan los griegos conforme a lo que viene siendo la figura, la estatua de Daniel, ¿verdad? Primero eran los babilonios, después los persas, y cuando llegan los griegos, ya casi está por acá en la parte casi final de los 400 años, y entonces empieza a ver, los griegos empiezan a conquistar más, entonces su lengua es con la que se estaba trabajando más. Es que dice que en esa etapa, cuando ellos conquistaron, los trataban bien, dicen a los judíos. Ajá. Los trataban bien, entonces se hizo bastante, de los judíos ya eran bastantes. Entonces se regó, dice, ese idioma, y de ahí fue donde sale la traducción. Que fíjense nada más, cómo es que toda esta historia está. Mira, los griegos traen un proceso que se le llama democracia, la que conocemos ahorita políticamente. ¿Cómo les diré? Su manera de hacer sus reuniones y sus consejos y quiénes son los que gobernaban, se hacían por medio de la democracia. Ellos son los que trajeron la democracia, la república. Son los que ellos hicieron todo eso. Pero anteriormente, pues era, ahora sí como quien dice, lo que conocemos como, se me olvida la diferencia entre la democracia y el autoritarismo. Que lo que decía el rey era, y nadie había que le contradijera. Pero en la democracia no, en la democracia se reunían y estaban haciendo, es lo que se le llama ahorita también los senadores, que son los que empiezan a debatir y decir sí, no, esto no, está bien, conforme a las leyes que se daban. Entonces, por eso es de que tenían mucha libertad ellos, los judíos, porque había democracia, había libertad de expresión. Y por eso es de que surgen de aquí, en el libro, en el cuadernillo, surge de que hay surgimiento de muchas filosofías que son religiones y pensamientos diversos. ¿Sí? Entonces, bueno, Maquiaveos nos habla acerca de la historia en esos tiempos cuando estaban imponiendo su religión los griegos. Oh, pero ese Maquineo salió de que un rey que ya estaba viejo fue que murió. Él no tenía heredero, según el librito, y tuvo que compartir entre 4, y salió ese Maquiaveo allí, con una parte también de la herencia que tenía ese rey, según el librito ese. Y entonces viene un hilo ahí de toda esa historia ahí. Por ejemplo, eso ahí de los persas, griegos, se iban apoderando de los judíos porque peleaban una guerra y cuando ganaban ellos quedaban gobernando. Sí, eso es lo que dice, es lo que dice en la profecía de Daniel.
Le dice, oh rey, lo que tú vistes, porque manda, recuerden que manda a traer a todos los sabios, a todos los magos y brujos, ¿verdad? Para que le revelen el sueño que tuvo. Pero dice, no tuve un sueño, pero no me acuerdo de él. Quiero que ustedes me lo digan. Y si no me lo dicen, van a morir. Entonces, ¿verdad? Estaban matando a los astrólogos y todo lo que eran de los babilonios, porque nadie le decía. Dice, es que ningún rey ha pedido eso que usted dice. Bueno, si usted dice que son adivinos, pues entonces díganme. Si no, van a ser charlatanes y se van a morir. Y empezó a descabezar, y fue cuando le llega a Daniel y dice, dígale que se detenga, que nosotros vamos, que nos dé tiempo, que nosotros vamos a ver. Y fue cuando, ¿verdad?, él tiene la revelación y todo eso, y le explica. Dice, después de ti vendrán, ¿verdad?, estos reinados. Después de los griegos, ¿quiénes llegan? Llegan los romanos. Sí, y después de los romanos, bueno, pues llega el catolicismo. Y ahí surge la división. Porque en Roma surge la división. ¿Sí? De Roma y de Constantinopla. Bueno, eso es más adelante esa historia. Eso es más adelante esa historia. Entonces, aquí es donde existe todo este tipo de revoltijos para salir a lo que viene siendo los fariseos, seduceos, sanhedrines, y hay otros que ahorita se me olvidan, que precisamente se habla de los últimos escritos que se encontraron en las cuevas de Qumran, y supuestamente provienen de unos grupos que se separaron precisamente porque todo lo que estaba sucediendo con los griegos traen su panteón. Eso es lo que se le llama el panteón olímpico, en donde encontramos a Zeus, Artemisa, etcétera, 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 que ahorita no quiero recordar sus nombres de todos esos dioses que son, ¿verdad?, que se le llama los dioses de la mitología griega. ¿Qué es lo que sucede en el panteón olímpico? Pues de que existen las olimpiadas, existen los deportes. ¿Cuál es la contradicción allí? Pues de que aquellos se desnudaban para hacer deporte, y a los griegos y a los judíos no les gustaba. Pero según dice el librito, que es que el mismo donde usaban lo del templo, ellos lo convirtieron en un de esos. Sí, precisamente porque los deportes están dedicados a sus dioses. Por eso se llama el panteón olímpico, está dedicado a sus dioses. Entonces, en donde ellos hacían sus deportes o practicaban, ¿verdad?, esos pensamientos manifestados en lo físico, hacían su templo. Y eso era lo que se le llama el culto a sus dioses. Ahí empezaron otra vez, va como a contender entre ellos. Ahí es donde surge ya después una contienda, porque a los judíos no les gustaba que allí fuesen, e inclusive entra en lo que viene siendo los baños públicos. ¿Sí? Los de Zeus jugaban desnudos, ¿qué? Sí, nada más un taparrabos, y se ponían a correr y a hacer lanzamiento de jabalina, arco y todo ese tipo de cosas. Son los deportes primeros. ¿Sí? El lanzamiento de lanza que se utiliza en la guerra, pero ahí ellos lo hacían como práctica. Y muchos otros deportes, como la pelea, se llama la lucha grecorromana. Por eso se llama grecorromana, del greco, que es griego, y perfeccionado con los romanos.
Entonces ahí es donde comienza todo un tipo de problemas, y por eso es de que Macabeos se levanta. Hubo otros grupos que se salieron y se fueron. Pero Maquiavelo, ¿qué era? ¿Judío o qué? Macabeos era del pueblo judío. Pero ¿qué es lo que sucedió? Como estaba viendo todo ese tipo de, pues ahora sí que de desfachateces, y que al judío no le gustaba, ¿sí? ¿Por qué? Porque iba en contra de lo que viene siendo los principios de la Biblia, ¿sí? Pero ahí ya entraban ya los fariseos, ¿verdad? Todavía los fariseos entran hasta casi hasta el último. Sí, porque ahí habla de que los fariseos, como ellos eran estrictos, dice en lo que era llevar el yo le digo tarot, pero no sé ustedes cómo le dicen. La Torah. Ajá. ¿Y cómo se llama? Cuando, no sé, pero ahí ya hubo hasta un muerto, hasta ahí fueron a matar uno en los deportes, según el librito ese estaba estudiándolo yo. Bueno, Es también bello, pero... también nos podemos ir también a la biblioteca, la Wikipedia. Ajá. Ahí está más explicado, más extenso todo esto. Sí, ahí en Wikipedia. Y el conocer todo este silencio que hubo, ¿verdad? Y que se dio por medio de conquistas de los imperios, qué es cómo influyeron en el pueblo judío, qué es lo que sucedió. Pero esos son cosas más, estar estudiando más, ¿sí? Más de todo esto. Entonces, de allí es de donde nosotros podremos entender muchas de las cosas de nuestros momentos contemporáneos. Mucho. Realmente toda esa parte de allí está influenciando en este tiempo. Sí, es verdad. Todavía se mantiene esa influencia fuerte de toda la cultura grecorromana y la pelea de los grecorromanos, o sea, con los judíos, con las doctrinas de los judíos. Entonces, de ahí es donde surgen los puritanos, que los puritanos se van viendo más forzados y más vistos hasta como por el siglo IV. Por el siglo IV. Entonces, ahí es donde vamos a encontrar líneas de lo que viene siendo el cristianismo. Pero bueno, de aquí vamos a entrar lo que viene siendo, ¿qué? La entrada del Nuevo Testamento. Después de que que Dios permitió todo ese tipo de mezclas, todo ese tipo de hazañas, e inclusive que el mismo griego saliese. Pero antes de que surgiese el Nuevo Testamento, hubo uno de esos jerarcas del griego en Alejandría. Recordemos que a los griegos les gusta mucho el estudio, el conocimiento, la sabiduría. En esta ciudad de Alejandría se llama, creo que Gregorio Ptolomeo. Aquí Gregorio Ptolomeo, él empieza a hacer una biblioteca de todos los libros que existían en el imperio. Tenía todos, pero llegó por allí que le dijeron: te hace falta los libros del pueblo de Israel, de los judíos. De allí es de donde él manda personas allá a Jerusalén para que le envíen una copia de todos sus libros de sabiduría que ellos tenían. ¿Y cuáles eran? Ya los conocimos. ¿Que viene siendo cuál?
la Torá. ¿Cuál es la Torá? Los 5 libros de Moisés, los históricos, los proféticos, los de sabiduría, que ya los conocemos, que es el Antiguo Testamento, y de ahí es donde surge una grande y famosa Biblia, la Septuaginta. Esa Biblia fue de que mandaron a 70 sabios y conocedores de lo que se le llama la esta recopilación de libros se le llama la, creo que es la Tanaj. Es la Tanaj. Ahí dice en el libro de que estamos estudiando. Sí, es la Tanaj. La Tanaj es el libro que recopila la Torá, los libros históricos, proféticos, de sabiduría y de poesía. E inclusive también porque se le pidió, aquí es donde hay un grande controversia con los que quieren los libros de Macabeos, los apócrifos y los libros que son del canon, que nosotros tenemos en nuestra Biblia. Es el libro del canon. No aceptamos los libros apócrifos en nuestra Biblia. Pero allí, porque pidió este hombre pidió los libros de que ellos tenían de su sabiduría y de su historia, allí incluyeron ellos esos 7 libros apócrifos, pero no porque fueran del canon judío, sino porque eran para una biblioteca. Y muchos dicen, no, porque en la Septuaginta, allí se encuentran esos libros apócrifos y ustedes los cristianos tienen mutilada su Biblia. De ahí es donde nosotros dicen que nuestra Biblia es falsa. Y esos libros que no tiene la Biblia, que usamos nosotros, que solo la católica los tiene, ¿qué libros son? Primera y segunda de Macabeos, Judía y el dragón, sabiduría y Esdras 1 y 2. ¿Y cuáles otros? Ahorita me acordé de otros 2 que son los de Esdras. Pero Esdras lo tiene el sí, pero hay otros 2 libros de Esdras. Sí, que esos no son no cumplen con la regla para decir que son inspirados por el Señor. ¿Sí? Por eso se le llaman libros del canon. Canon, ¿sí? Cuando se le dice que es el canon, esto es regla. ¿Sí? Se le pone la regla de, pues, preguntas, ¿sí? Preguntas de que si este libro verdaderamente es inspirado, debe de tener estos ciertos puntos para poder saber si es inspirado o simplemente es, pues, literatura o cualquier otro libro. ¿Sí? Entonces, como se habla mucho de, como ahí hablan acerca de la oración hacia los muertos, ¿sí? Cuando hubo una batalla, ellos oraron por los muertos para que Dios los recibiese. De allí es de donde se saca una doctrina. Donde le rezan los 8 días a los muertos. Exactamente. En otra parte dice que para echar fuera a los demonios tenían que ir por un hígado de pez y quemarlo y hacer saumerio y eso. Entonces, ¿qué estás haciendo allí? Estás haciendo hechicería, estás haciendo brujería. Por esas partecitas no son considerados canónicos, sino apócrifos. Entonces, por eso los católicos, ellos defienden que dice que, yo he platicado con ellos en la tienda y dice que el rezo,
pecador no te puede salvar. Te moriste sin Cristo, ya no tienes esperanza. Por eso es de que ellos dicen, porque en estos libros apócrifos se habla de eso. Y por eso es que los ponen, porque es como ellos respaldan sus enseñanzas y sus doctrinas. Pero ahora estaba viendo una noticia yo de que dice que ahora el Papa como que ya aprueba que los sacerdotes tengan su esposa. Pues están aprobando porque no pueden ya con tanta... Ya no hay sacerdotes. Porque, mira, hay una estadística que el 85% de los sacerdotes son homosexuales. Y lo dicen muchos ex sacerdotes. No, que las noticias salen que violan niños. Bueno, eso ya se le llama. Otra cosa. No. Es Eso que ya se le homosexuales llama. que se casan con otro. O sea que son hombres con hombres. Oh, ajá. Sí. Pero Ya con los niños se le llama pedófilo. Son pedófilos, ¿sí? Que pervierten a los niños. Pero según todos los libros que hay en la iglesia, en la Biblia evangélica, ellos también los tienen. Claro. Pero si Ahora. lo que a ellos les hace falta es obedecer a Dios y ponerlos en práctica. Yo un día estaba yo con uno muy fuerte, estábamos ahí testeándonos, y me dice, es que ustedes no saben la Biblia. Le digo, pues, perdóname, pero nosotros tenemos aproximadamente 450 años estudiando la Biblia. Y ustedes apenas llevan, si acaso, 40 años. Y eso porque el Papa se las prestó. ¿Y cuál fue el Papa? ¿Qué Papa fue el que se las dio? Eso fue en el año de 1956, creo. Fue cuando el Papa les dijo, ya pueden agarrar la Biblia, pero los únicos que pueden interpretarla somos nosotros. ¿Por qué? Pues para ellos manipular, seguir manipulando las enseñanzas. ¿Sí? Y eso fue en el año de 1500, y creo que, déjenme acuerdo si fue Juan Pablo I, y que lo asesinaron. Pero yo, cuando yo empecé a conocer de Dios, una Biblia católica era la que tenía yo, y esa leía yo. Sí, usted puede agarrar la Biblia católica y agarrar la Biblia, esa Biblia, y casi dicen lo mismo. Si acaso nada más cambian unas cuantas palabras. Sí, lo mismo dice. Y la diferencia es de que aquí ya tiene pues, los libros y están en diferente orden. Sí, pues eso platico yo con ellos, le digo, no, si la Biblia que tienen ustedes, los mismos libros tienen esta también, pero lo que quieren, lo que no tienen ustedes, ahí disculpen, es compromiso también. Ahora, ¿de dónde surge su Biblia? En el año de 400 aproximadamente de nuestra era, perdón, en este año hay un obispo, así se le llamaba, Dámaso I. Este hombre Dámaso era un hambriento de poder. Mandó a traducir se llamaba este hombre teólogo, se llamaba, ahorita me acuerdo de este hombre, no es Jerónimo, se me olvida el otro. Pero este era un hombre muy docto y conocedor de lo que viene siendo la lengua griega. Jerónimo. No, hay otro.
Pero Hay otro. dice allí en ese libro dice que fue traducida por eruditos, o sea, quiere decir que varios eruditos menciona ahí. Y un erudito es alguien como sabio que tiene... Es un conocedor, un experto en lo que viene siendo la lengua griega. Pero por eso es que es a donde voy. Porque antes del año 400, pues vamos a encontrar que en el año 80 es cuando muere el último apóstol. Y de aquí es donde surge una etapa que viene siendo la etapa de los padres de la iglesia, se le llama así, padres de la iglesia. Aquí encontramos a Ignacio de Loyola, se encuentra, a ver si me acuerdo de algunos de los padres de la iglesia. En esta etapa del año 80 al año 350, en esta etapa es cuando se están aventando a los cristianos a los leones en el Coliseo Romano. Pero la Biblia que ellos tenían era la Septuaginta, la que estaba en griego, era la que ellos manejaban. Cuando llega Dámaso primero, manda a que se traduzca al latín, pero es de la griega, se traduce al latín y quita la griega. Por eso es que a los curas, hay unos que no se les entendía porque era en latín. Porque hablaban en latín y leían la Biblia en latín. Y quitar la griega. Y ahora decir que nosotros somos los que tenemos, porque es la Biblia latina, que es la de la romana, la lengua romana. Sí, por eso es que la mandó a hacer en latín y quitó la griega. Y de aquí es de donde del año 400, más o menos al año 450, dice, no somos ya más cristianos, ahora somos católicos. Se quita el nombre de cristianos, ya no son iglesias cristianas, ahora son iglesias católicas romanas. Y traen la Biblia, precisamente por eso es que traen la Biblia latina. ¿Sí? Entonces, surge todo ese tipo de cosas. Prohibidísima la iglesia. Ya después de allí se prohibió que la gente tuviese la Biblia. Llegamos al año 1100 y hay una persecución muy fuerte. Aquí es donde surge la primera Inquisición. Después del año del 1000 hasta el 1400 se le llama la era del oscurantismo o la Edad Media. Allí no hay nada, solamente hay la peste bubónica que sucedió allí, surgió una gran muerte que todo el mundo ya casi estaba quedando Europa vacía. Peste bubónica. Sí, la peste. Hay una película por allí que se llama precisamente La Muerte Negra, y habla un poco de esa peste bubónica que surgió allí en Europa, entre estas fechas. Pero entre estas fechas aquí surgen tanto los valdenses y los puritanos, que son los cristianos que nunca se quisieron someter a Dámaso primero y toda su línea de papado. Era cuando los quemaban vivos, dice que los ensartaban para alumbrar. Bueno, eso es por acá, aquí del 80 al 350. Los ensartaban, los usaban como antorchas humanas. Para alumbrar, dice, los estadios, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, entonces, pero bueno, ya nos dedicamos hasta por acá lo que viene siendo un transcurso de la iglesia, ¿sí? Entonces, en el Nuevo Testamento
surge lo que es, surge la etapa del Evangelio. Después viene la etapa de la iglesia, que viene siendo el libro de los Hechos. Después encontramos la etapa de la correspondencia. ¿Por qué correspondencia? ¿Por qué le llamamos correspondencia? ¿Qué es una correspondencia? Una carta. Entonces ahí surgen las cartas de Dios para las iglesias. Y encontramos también la carta que es ¿qué? También es una carta. Escribe a la iglesia de Pérgamo, escribe a la iglesia de Esmirna, escribe, así dice. Entonces esta también es una carta, se considera una carta. Ok, después de esas es en donde entramos en la etapa de los padres de la iglesia. Después viene de allí la etapa de la religión, del imperio. ¿Cuál es la religión del imperio? Imperio romano. Por ahí en el año de 1500, cuando se descubre América, también estaba surgiendo lo que se le llama la etapa del renacentismo o renacimiento o la protestante. También hay otro nombre que también se le conoce, pero ahí es donde surge el protestantismo, que en realidad no querían salirse de la Iglesia Católica, simplemente era una renovación. Querían renovar a la iglesia, no querían salirse, pero como no se dejó la iglesia romana, empezó a surgir más. Ya de aquí es donde empezaron a salir los valdenses, los puritanos empezaron a salir más, después de que habían sido perseguidos, correteados, desde el año de 1100 hasta el año de 1500. Habían sido perseguidos, por eso es que era la Inquisición. En el año de 1500 surge una se llama reforma. Sí, también se le llama la etapa de la reforma. Surge una etapa de la reforma, una contrarreforma con una secta de la Iglesia Católica. Esa secta la primera fue de los dominicos, sí, del 1100. La segunda fue de los jesuitas. Los jesuitas, que es la secta que es ahorita del Papa. Ese Papa Pancho. Este Papa es Pancho. Los jesuitas, los que andan con los guerrilleros. Sí, esos son los asesinos del Vaticano. Son los sicarios del Vaticano. Esos son los que van, se meten y hacen revueltas en los países, tumban gobiernos y hacen todo lo que ellos quieren hacer. Inclusive Napoleón, el gran conquistador francés Napoleón, dijo: todo lo que yo hice lo aprendí de los jesuitas. No hay otra, dice, no hay otra tan perversa como los jesuitas. Hitler
fue enseñado por los jesuitas. ¿Sí? El Papa Francisco es un jesuita. Dice que no hay máscara que no puedan llevar ellos. No hay disfraz que no puedan llevar ellos. ¿Qué es el disfraz que él se puso? Muy humilde. Porque allá en Honduras andaba uno que dice que se llamaba de los jesuitas, que peleaba con los guerrilleros con Nicaragua, ¿sí? Guadalupe, no sé, lo enterraron, no sé, en El Salvador, no sé dónde. Hay mucho jesuita que estuvo en esas guerrillas. E inclusive dicen que también el guerrillero de aquí de México, de los zapatistas, son jesuitas. Son jesuitas y todo el sistema de gobierno de México es jesuita. Impunidad, que no les puede hacer nada a los políticos, eso también es jesuita. El de imponerse, el de derribar, es jesuita. Ese es como una católica cristiana y ese es un jesuita, es de los mismos. Eso, mira, lo que pasa es que la Iglesia Católica se divide en varias sectas. ¿Sí? Tienes a los dominicos, a los franciscanos, ¿sí? Tienes tienes los jesuitas, tienes a los marianos. A los marianitas, no. Marianos, y en México están los guadalupanos. Pero aún todavía en estos se dividen en varias sectas. Franciscanos de primera, de segunda y de tercera. Franciscanos son los que le están trayendo a la gente de que si eres pobre, te vas al cielo. Entre más pobre, Dios te ama. Y por eso tenemos a toda América pobre y sufriendo. No, pero hasta aún a los cristianos que andan predicando la palabra de Dios dice, no, pues yo... Espéreme, y es que yo quería entrar aquí. Estos son los anti-reforma. ¿Ok? Tuvimos la reforma o el protestantismo. Surgen los jesuitas para derribar todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué son los jesuitas? Realmente, los jesuitas son los que están en las universidades. Son los directores de las universidades. La Universidad de Yale, que es aquí de Estados Unidos, está dirigida por jesuitas. La Harvard está dirigida por jesuitas. Y dice que esa que mencionó ahorita último es la mejor de aquí. Sí, dicen que es la mejor, pero está dirigida por jesuitas. O sea que todo jesuita es un estudioso. Entonces, ¿qué es lo que sucede por el año de 1900? Surge que ellos no pueden con el protestantismo. El protestantismo sigue creciendo, aunque ellos, desde el año de 1600, se empezaron a meter en las universidades de allá de Europa, y vinieron a las universidades de aquí de Estados Unidos, pero no pueden detener. Entonces ellos empiezan a infiltrar en las universidades y en los colegios cristianos. Y es ahí donde empiezan a meter todo ese tipo de enseñanzas. A que se me dice que también hay cristianos que enseñan que pobre y todo eso. Es una infiltración. El de ahorita que ahorita que ya tenemos las redes y que el zapato ungido, que el agua ungida, que el chicle ungido, que el cigarro ungido y que todo ese tipo de cosas proviene de los jesuitas. Y que ungido el cigarro porque no se da daño. Y que también el agua ungida, que es el agua bendita. ¿Sí? Todo eso
es enseñanza jesuita, están infiltrados para meter errores. Agua bendita. Sí, que el zapato, que se quita el zapato, aquel se lo avienta y que ya te cayó la unción. Zapatado. Sí, así, se los avientan directo. Entonces, aquí nos metemos en lo que dice el cuadernillo. Sí, las enseñanzas erróneas. Pero yo que no he entendido, yo me pregunto todo eso también. ¿Debe de haber pobres en el pueblo de Dios? Para usted, para su pensamiento, pues yo me hago la pregunta. Porque para mí yo digo yo que no debiera, porque dice el Señor que Él no tiene sección de personas, entonces no le va a dar a uno sí y al otro no. Entonces ahí es problema en nosotros entonces. Pienso yo, pues no es que lo lea. ¿Qué dice Juan? Tercera carta de Juan. Vamos a la tercera carta de Juan. Dice que iban corriendo Juan y Pedro hacia lo que es ¿cómo se llama? Iban corriendo Juan y Pedro a la tumba. ¿Y quién cree que ganó? No, ganó Juan porque metió tercera. Pedro nada más llegó a segunda. Primera y segunda de Juan y primera, segunda y tercera de Pedro. Así que Juan metió tercera, por eso es de que ganó. Y 5 también. Ah, sí, yo lo tengo aquí marcado. Todos los 5 cambios. Bueno, esto es lo que me pregunto yo. Bueno, ya la hice yo. ¿A dónde? ¿Qué dice? Mirad. No, amado, yo sé que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Es que eso es lo que ahí hay un problema. Yo quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Es que tú ves a eso, decir con el hermano, porque es que me dije, es que mira, porque como yo sé que cuesta las rodillas aquí la bendición, Sí. yo creo, le digo yo, que ellos están haraganes, le digo, quieren que uno esté de rodillas acá y ellos allá, le digo yo, ¿cómo es eso? Es que muchos son de raite. Entonces, no, pero es que mire, y que no sé qué. Bueno, lo que según la Biblia, para mí, le digo yo, serían los de afuera, le digo yo, que deberían de ser los pobres, que el pueblo de Dios les ayude a ellos, pero no el pueblo de Dios, porque entonces tenemos un papá que dice la palabra que si nosotros siendo malos sabemos no dar buenas cosas a sus hijos. Ah, pero ¿qué es lo que dice anteriormente? Si le pides. También dice Ahora. que cuando a él lo llevaron a la cruz, dice que él ahí se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuéramos enriquecidos. Fuimos enriquecidos. Pero dice el hermano ese que predica, no hermana, pero es que es él en el espíritu. No. También dice que así como prospera su alma, usted va a prosperar también. Como la luz de la aurora va a ir, le digo yo. Es que tenemos dos. Sí, tenemos dos manos. ¿Sí? Por lo tanto, es en lo espiritual y ese también en lo material. Sí, y también dice que él es el que da el poder para... Es que él lo habla claro, el Señor, en la palabra lo habla claro, Sí. dice en todo. En todo. Ahora, ¿qué es lo que dice Deuteronomios capítulo 20? Creo que es el 26. Creo que ahí abarca esto último que leemos aquí, hermano. Dice que como prospera tu alma. Como prospera tu alma. Ah, pero yo también le pregunté un día, apenas hace poco, a un hermanito. Le digo, ¿y cómo prospera el alma? Deuteronomios capítulo 25. No, vámonos al 28. Deuteronomios capítulo 28. 28. Deuteronomios capítulo 28, verso Que le da todo. 28 del 1 Una bendición. al 8. Acontecerá
que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito serás tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrada y bendito en tu salida. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, si pusieses en práctica lo que... Es que a veces oímos, pero el otro pedacito. Pero en práctica. ¿qué es lo que sucede? Que nosotros traemos una herencia. Traemos una herencia de generaciones. Lo cual ahorita los que estamos entrando primeramente estamos quebrantando muchas. Y por eso es de que a veces nos sentimos que no avanzamos. Y a veces al que viene la segunda, lo que nosotros no terminamos, ellos van peleando todavía. Pero como traemos muchas mañas, todavía seguimos haciendo cosas que todavía siguen afectando a nuestros hijos. Muchas cosas que te dice. Ahora vamos allí en ese mismo 28, pero en el 15. Y vamos a ver si esto no le acontece a América Latina. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldito tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tu vaca y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás tú al entrar y al salir, y Jehová enviará contra ti la maldición y quebranto, asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres hasta que seas destruido. ¿Aquí qué se está refiriendo? En este mismo dice, enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres la mano. O sea, como quien dice, vamos a poner a trabajar y nada nos va a salir bien. Entonces, dice, y perezcas, y Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma. ¿Cuántas personas no están sufriendo por una enfermedad terrible que de repente les cayó? Hoy bendito, hoy te quiero dar un testimonio para la honra y la gloria del Señor. Fui a lonche a comprar ahí a una tienda, mi lonche, y voy saliendo y se me acerca una señora y me dice, me regalas, dice, me das $1. Y ahora se me queda viendo, ¿tú eres el que viniste para bendecirme? Pero yo la veía así como que estaba ida, así como que, y aventando baba. Dice, ¿tú eres el que viniste para bendecirme? Y me quedo así, volteo y me le quedo viendo. Le digo, ¿por qué tienes hambre? Me dice, sí, tengo hambre. Le digo, déjame ver. Y voy y dejo las cosas, ¿verdad? Y me regreso y le doy $1. Pero cuando yo voy saliendo, no puedo salir. Siento la presencia del Señor. Dale de comer. Y me agarro y le digo, ay, ven, ¿qué quieres? ¿Hamburguesa o qué quieres? No, yo quiero un pollo. Yo quiero pollo, pollo de allá adentro. Ok, espérame, déjame, voy a ir a la estación. Pero
estaba como enferma, pero una enfermedad en donde pues su mente o su alma no estaba bien. ¿Sí? Pero el Señor estaba teniendo misericordia, por si yo creo que a lo mejor estaba tratando con ella. Estaba teniendo un trato con ella, porque me dice, ¿tú eres el que vienes a bendecirme? Yo me quedé así, dije, ¿no? Y dije, Ante el bolsillo ese. ¿cómo? Entonces, bueno, ya le compré su lonche, ahí pide lo que tú quieras, ahí está, tanto, vale, ahí está, vámonos. Entonces le doy la gloria al Señor, ¿verdad? De que pues ahí me usó el Señor para esto, pero precisamente yo la encuentro de una manera, una actitud en su personalidad, así como que, andaba así como que zombie, sonámbula, ¿verdad? De esa manera, y entonces, ¿qué dice? Extenuación, te llegarán enfermedades, te llegará inclusive hasta locura, demencia. Todo este tipo de cosas que vemos es precisamente eso. ¿Sí? Encontramos, ¿verdad? Pues a muchos niños que yo me he encontrado, ¿verdad? Que traen allí enfermos, pero una enfermedad donde los traen con sillas de ruedas, y yo los miro y digo, ¿qué, Señor? O sea, ya no hay poder para sanarlos, para que tengan misericordia, o para que podamos entender por qué está sucediendo eso con esas personas. ¿Por qué tienen esos hijos? ¿Por qué de repente estaba yo viendo también a otro hombre que había sufrido